Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Rollos de Escalera. Escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les platicaremos alguna historia o acontecimiento que te dará información para echar rollo en tus reuniones del fin de semana. Así que, comenzamos. Ah. El mito. El mito es una historia incierta. Existe un énfasis sobre los hechos, que es un poco perturbador. El diccionario de Oxford de la lengua inglesa define al mito como una narración puramente ficticia, que implica personas, acciones o sucesos sobrenaturales y comprende alguna idea popular sobre fenómenos naturales o históricos. Un mito es una historia. Los mitos se encuentran dentro de la tradición oral y son relatos transmitidos de boca en boca, de generación en generación, casi siempre son anónimos y conservados colectivamente. Como lo habíamos platicado en la temporada pasada de los seres místicos y fantásticos, que la tradición oral es transmitida de esta manera y que pues no tenemos a un autor específico. Ajá. Entre estos mitos existe el mito de la creación, que es del que hablaremos el día de hoy, que es un relato mitológico y religioso que pretende entender cuál es el inicio del universo, la tierra y la vida. Existen diversos mitos dependiendo de la cultura de la que hablemos. Por eso, en esta ocasión, les contaremos los mitos de la creación de algunas culturas. Y con este tema daremos inicio a nuestra temporada de mayo con M de Madre Creadora. Según Ok. tú, según tú, tu título, ¿verdad? Yo solo quería que fuera M de Mayo de Madre, pero Bueno, valió madre, ¿no? está bien. En fin, ¿Y en qué nos tienes tú de estas culturas, de estos mitos de creación? bueno, tengo varias culturas por ahí que encontré. La realidad es que, como bien comentabas, es como que un poquito complicado, ¿verdad? Encontrar una fuente, si bien no confiable, más bien que sea ¿Real? verífica, verídica y Ajá. bastante Válida. válida, ¿no? Entonces, bueno, me enfoqué en las que encontré más información, que también digo, fue un pedo, pero ahí va. Primero que nada voy a empezar con la China. Me disculpo de antemano, ¿no? Si los nombres que digo están medio raros, pero anyways, son chinos, nadie los entiende. Y bueno, la primera mención de la leyenda del origen del universo es de Panku y aparece en el libro de Xusheng, en el periodo de los Tres Reinos, que más o menos contempló de los años 220 a los 265 después de Cristo, así lo menciona. Y este nos relata el origen del mundo como resultado de una gran explosión, tipo Big Bang, similar a lo que ellos conocían como los fuegos artificiales, que era como lo más cercano para ellos, ¿no? A la teoría del Big Bang. Y bueno, era una visión tan arraigada en la cultura china, ¿no? Que favoreció a la creencia de un enorme gigante que habitaba en el caos. Primero despertó de un aburrido sueño que tenía, ¿no? Y al ver que a su alrededor solo reinaba la oscuridad, tomó con sus manos al universo y lo sacudió así. Y provocó una explosión tan tremenda que creó 1 millar de estrellas y planetas. Básicamente es como cuando agitas una Coca-Cola y la abres y vuela todo, más o menos Ok, así. y así se crearon los planetas y el universo. Y las estrellas. Ah, ok, ajá. Luego, los chinos también consideraban el universo como una naranja. Y de repente empecé a leer esto y me sentí como cuando Homero Simpson da un discurso que las compañías son como los huevos revueltos o algo así dice. Más o menos me empecé a acordar y luego con esta analogía me acordé del abuelo Simpson, de Abe Simpson, cuando dice, cómete la maldita naranja, más o menos. Sí. Entonces, los chinos consideraban al universo como una naranja que colgaba de la estrella polar ubicada en sus 284 constelaciones en 28 segmentos o casas, en que dividen el universo, según ellos, ¿de acuerdo?
La antigua astronomía estelar china difiere mucho de la babilónica, por ejemplo, y de la occidental. Y el ecuador celeste se dividía en 28 casas y el número de constelaciones ascendía al final a 284. Ese era lo que ellos tenían como medido, por así decirlo. Ajá. La concepción del universo en la China antigua se encuentra expuesta en el Chou Pi Suan Qing, que es un tratado escrito alrededor del siglo IV antes de Cristo. Según la teoría del Kai Tian, que significa el cielo con cubierta, el cielo y la tierra son planos y se encuentran separados por una distancia de 80.000 liun li, que esto equivale aproximadamente, ya traducido a la lengua de Cervantes, a un equivalente aproximado a medio kilómetro, más o menos. El Sol, cuyo diámetro es de 1250 liun li, se mueve circularmente en el plano de el C, o sea, digámoslo así, del meridiano y todo esto, ¿de acuerdo? No lo entendí muy bien, la verdad es que los chinos nadie los entiende, pero de repente dicen que es como una naranja, luego dicen que es este plano. Anyways. Y luego dicen que el sol da vueltas en círculos, entonces no entiendo. Así es. Okay. Pero bueno, al chinos. mismo tiempo surgió una nueva concepción del universo en la teoría del Huntien, o el cielo envolvente. De aquí me acordé más de Homero. Según la cual, dice, el cielo es como un huevo de gallina, tan redondo como una bala de ballesta, la tierra es como la yema del huevo, y se encuentra sola en el centro. El cielo es grande y la tierra es pequeña. Esta analogía es como también un poquito extraña, pero bueno, si inventaron el Huawei, ¿qué podemos esperar? En fin, el Liang Xiang, que se considera como la constitución espiritual del universo, escrita por Xiang Heng, menciona obscuridad primordial, o sea que todo está rodeado por obscuridad. Eso no cambia. El interior de la cual era el vacío y el exterior la no existencia. Esta nada permaneció durante un largo periodo hasta que se formó la raíz del Tao, sin que se explique cómo opera. O sea, nada más se dice que existe el Tao, ¿de acuerdo? Para que ni me pregunten. Y el Tao es como el universo. Ajá, el Tao crece hasta dar forma a las cosas y vida a las diferentes criaturas. Entonces el Tao es como el todo. Es como un todo, como un dios. Dejémoslo así, ¿de acuerdo? Así como el yin y el yang, el famosísimo símbolo del yin y el yang, de la oscuridad y la luz, bueno, lo mismo. El yang, etcétera. El yang, siempre en movimiento, creó el cielo, mientras que el yin formó la tierra. La fertilización del cielo y tierra supuso el gran origen o principio del mundo actual, un huevo cósmico donde la tierra ocupa el centro. O sea que, ojalá que nunca nos estrellemos y no nos sea un pinche huevo estrellado. Pero en fin, ahora, las historias tienen varias versiones de la creación del universo según los chinos. A veces un poquito contradictorias entre sí, como ya lo acabamos de ver, ¿no? Pero bueno, los primeros seres que existieron se le atribuyeron a Shangdi, que era como una especie de dios o algo así. Tian, el cielo, Niuwa, Angu o el emperador de Jade. Son los que se cree que crearon a los primeros seres vivos. Y después de esta analogía con tanta comida, me voy a viajar un poquito más para abajo. Ahora les voy a platicar un poquito de lo que la India nos cuenta. Bueno, la India nos habla de que es una tradición popular de los brahmanes que se entienden desde el antiguo a la tierra como una superficie abovedada sostenida sobre 4 grandes elefantes. Eso sí me la sabía. Nos cargan los elefantes, que a su vez están sobre la concha. También hubo un tiempo en el que nos decían que había un gigante que nos estaba cargando y hasta ponía la imagen del gigante cargando. El Atlas, ¿no? Ajá. Bueno, aquí nos cargaban los elefantes, pero a su vez estaban rodeados por una concha enorme de una tortuga. Así dice. ¿Y la bóveda celeste era que los intestinos de la tortuga?
algo por el estilo. Ok. Y esta sobre una bandeja de plata flotando sobre la eternidad, simbolizada por una serpiente mordiéndose la cola. Un poco similar a lo A los del nórdicos. Ragnarok y todo eso. Sí. Ajá, poquito similar, poquito, ajá. Y bueno, Disculpen, lo tiene alergia. conviviendo, sí, me está dando un poquito de alergia. Pero bueno, conviviendo con esta fábula maravillosa y sorprendente, nos topamos con la sencillez y misticismo de una de las religiones más antiguas. Y que ¿Cuál? además, la India. Por eso, pero ¿con cuál otra cultura? O es, Ah, o no, sea, que esta. No, no, o sea, que ok. conviviendo con las demás, esta es una de las que Esta. más antigua es Ok, los y brahmanes. más, y más fiel del planeta. El budismo. Ok. Siddhartha Gautama nació en la India a mediados del siglo VI antes de Ajá, Cristo, ajá. dedicando su vida al conocimiento de su yo más íntimo, a meditar y hacer toda esta situación. En su concepción de espiritualidad, no se encontraba la búsqueda del origen, sino la de la felicidad a través de la relación del hombre con los demás seres vivos. Ujú, ¿Qué quiere decir esto? Mantener un equilibrio. Si yo estoy bien, ellos van a estar bien. Si ellos están bien, yo voy a estar bien, ujú. ¿no? Y a él no le importaba cómo es que se había creado, solo lo importante que era existir. ¿De acuerdo? Pero eso sería una buena idea a retomar, ¿no? Dejar de Sí, pensar en cómo y cuándo y mejor disfruta. así es. Ok, Disfrutar el aquí y el ahora, ¿no? ok. Ujú. Ahora, en el budismo, el universo o concepto de mundo nunca tuvo un origen, pero tampoco tiene un fin. Los budistas creen que en el mundo, pero aunque el mundo siempre ha existido, ¿de acuerdo? Ok, Que o sea, nosotros no somos fue los un que, momento que se creó, sino que siempre ha existido y... así es, y que Ok. nosotros fuimos los que de alguna otra forma llegamos, nosotros sí nos podemos Ajá, tal vez desaparecer, ¿no? O sea, podemos trascender a otra dimensión o a otra situación, otro ok, plano, ¿no? ok. Pero el planeta siempre va a existir, o el mundo Oh, siempre va a existir. bueno, es buena Sí, está idea. interesante. Ajá. Así es. Y luego tenemos una de mis favoritas, que es la de los nórdicos. Y que Ajá, no podía faltar, sin duda. evidentemente. Bueno, y lo voy a narrar de la siguiente manera. En el principio, Que aunque no nos lo cuentes en nórdico, todo está no, no, bien. no, todavía no, no hablo tanto. Ok. En el principio estaba el mundo de hierro, o mejor conocido como el Niflheim, y el mundo de fuego, conocido como el Muspelheim. Y entre ellos estaba el Ginnungagap, o llamado un hueco profundo para el español, donde nada vivía, nada existía ahí. En Niflheim había una fuente de aguas heladas, llamada Hefngelmir, o caldero rugiente, que borboteaba, y aquello que caía lo hacía a este hueco profundo. Al Ok. tomar contacto con el vacío, se transformaba en hielo, hasta que al final el hielo terminó llenándolo. O sea, Se prácticamente desbordó. se desbordó y el hielo cubrió este hueco profundo. ¿De Ok. acuerdo? Ujú. Las ascuas de Niflheim caían sobre el hielo, perdón, creando grandes nubes de vapor de agua, que al llegar otra vez a Niflheim, creaban un bloque de hielo, en uno de los cuales estaba un gigante primitivo llamado Ymir, y una vaca gigante. Audubla, de la cual se alimentaba, se llamaba la vaca, y Ymir bebía de su leche. Ujú. De sus ubres. Ajá. Esta lamió el hielo, creando el primer dios, a Buri, que era padre de Bor, quien a su vez fue padre de los primeros Aesir. En este caso, ya también platicamos de eso, ¿no? Si quieren saber Odín, cuáles son, pues váyanse a ver a los dioses sí, nórdicos. regresense al video. Odín y sus hermanos Vili y Ve, ahí nacieron. Ujú. Ymir era una hermafrodita y sus piernas copularon entre sí. Eso está un poco freaky, pero así pasó. Creando la raza de los gigantes, Ujú. él solito. Luego, los hijos de Bor, Odín y Vili,
asesinaron a Ymir y de su cuerpo crearon al mundo. Desde ahí ya tenemos una creación bastante heavy metal. En fin. Los dioses regulaban el paso de los días y de la noche, así como las estaciones. Los primeros seres humanos fueron Ashk, o fresno, y Elm, el olmo, que fueron tallados de madera y traídos a la vida y dados atributos humanos por Odín junto a sus hermanos Vili y Ve. ¿Les suena parecida la historia? Bueno. De hecho, platicamos un poco sobre algunas partes del cuerpo de Ymir Ajá, en los duendes, me parece. No, creo que sí, creo sí. que fue en los duendes, en donde hablábamos de la bóveda celeste y de qué eran las montañas y de qué eran. Ah, Sí, un poquito. No tanto, pero sí. ujú. Pero bueno. Bueno, de ellos fueron tallados de estos árboles, ¿no? De madera. Y Estos dos seres humanos. ajá, Ash y Elm, Ujú, que si checan, pues será Dan y Eva, ¿no? ujú. Ash, Elm, pero en fin. Y bueno, según Gilganin, o junto a Honir y Lotur, según Voluspa. Sol, o mejor conocido como Sul, como se entendería en el nórdico, es la diosa del sol, una hija de Mundilfari y esposa de Glen, quien todos los días cabalgaba a través de los cielos en su carro tirado por dos caballos llamados Alsvid y Arbak. Este pasaje es conocido como Avrudul, que significa gloria de elfos, en el cual un kenning común era para el sol. Sul es cazada durante el día por Skoll, un lobo que quiere devorarla. Y ese es el circulito del lobo. Esa pulsera que luego yo traigo aquí, eso representa, básicamente. Y bueno, los eclipses solares significaban que Skoll casi la atrapó. Está destinado que Skoll eventualmente va a atrapar y devorar a Sol. Sin embargo, será reemplazada por su hermana. La hermana de Sol, la luna, Mani, es casada por Hati, otro lobo. La Tierra está protegida del calor total del Sol por Svalin, quien se encuentra entre el Sol y ella. ¿Entre En el qué, la perdón? ¿Entre creencia el sol y nórdica, ella? ajá, Ah, ok. entre el Sol y la Luna, a pronto, ¿no? Ok, ajá. En la creencia nórdica, el Sol no daba luz. En cambio, emanaba las melenas de Alsvid y Arbak. Mm, En Vluspa, o la Volva, que son como las brujas, o lo que ahorita entenderíamos como brujos, ¿no? Que eran puras mujeres, eran pelirrojas, muy blancas y muy guapas, describe el gran fresno de Yggdrasil y a las tres Nornas. Las tres Nornas que simbolizaban un símbolo femenino del destino inexorable, el presente, el pasado y el ujú, futuro. Sus nombres eran Urd, Vernadi y Skuld, ujú, quienes se relacionan en el pasado, presente y futuro, de acuerdo a los nombres que acabo de mencionar, ¿de acuerdo? ujú. Y eran las que giraban los hilos del destino bajo él. Esto también es muy similar a lo que vimos en Hércules cuando tenemos a estas mujeres que cortan el A hilo. las, ay, no recuerdo cómo se les llaman. Yo tampoco me acuerdo Ajá. cómo se llaman, pero ellas, ¿de acuerdo? Ujú, Y bueno, esa es la historia de la creación según los nórdicos, ¿de acuerdo? Y ahora ujú. voy a viajar un poquito más a la parte de los hindúes. Bueno, el hinduismo menciona que hay tres teorías de la creación. Depende a quién le preguntes y depende cuál quieran creer cada quien. Una es la del dios despedazado. Suena medio agresivo, pero así es. Ujú. Considera que es la leyenda más antigua contenida en el himno, y perdón si lo pronuncio mal, no sé hindú. Purusha Sukta, del Rig Veda, el texto más antiguo de la India, y que precede más o menos de mediados del siglo II antes de Cristo. O sea, es bastante antiguo, ¿no? Ujú. Describe la creación del universo a partir de los remanentes de un gigantesco dios primigenio llamado Purusha, en una época muy antigua en la que se relacionaba a Purusha Mesha con sacrificios humanos.
Esa es la primera teoría que ellos tienen. Ujú. La segunda teoría, que es muy similar a la china, el huevo cósmico. No la titulé yo así se llama. No, y ¿Ok? finalmente ahorita se van a dar cuenta que todas tienen algo que ver, pero que sigue con tu huevo cósmico. Ok, el huevo cósmico dice que se desconoce cuándo los sacrificios humanos fueron reemplazados por sacrificios de animales. O sea, antes se Ajá, sacrificaban seres humanos, ahora se ajá, empezaron a sacrificar animales. ujú, Y bueno, posteriormente a la aparición del budismo, que ya vimos una relación, ajá, que es ajá, del siglo VI antes de Cristo, con su ahisma o la no violencia, ajá. también desaparecieron los sacrificios de animales y aparecieron nuevas leyendas que contradecían la leyenda original. O sea, prácticamente el universo emanó de un huevo cósmico, como si fuéramos pollitos, y el Hiranyagarbha, o el útero de oro, del huevo nació Praipati. Y de ahí nació el universo. Ok, Prácticamente somos como pollitos. ujú, Así rompimos el cascarón y salió. En fin, la otra teoría que existe es la de la flor de loto de Brahma, que es una de las más aceptadas conocida. o la más conocida, ¿no? Que dice que los Puranas, o el compuesto del primer milenio de la era vulgar, presentan varios procesos de creación. Primero, en un rincón del infinito, universo y espiritual, existe un océano de causa o materia. Ok, Allí estaba acostada la más grande de las múltiples formas del dios Vishnu, ujú, Mahavishnu, del que ya hablamos también en el Release. Vishnu. Ok, Y de su cuerpo emanan los universos. A veces se mejora este mito con la idea moderna de que cada molécula de aire que respiramos es un universo finito. Es como la de cada cabeza es un mundo, aquí cada respiro que está bien es un mundo, ¿no? En fin, cada universo esférico está lleno de líquido hasta la mitad. O sea, hagan de cuenta, es una esfera, y nada lo más está dices justo llena cuando tomo agua. sí, más o menos. Ok, Y bueno, sobre ese océano está acostada otra forma de Vishnu, llamada Garbhodaskani, ok. serpiente divina, Anatasha Shesha, así se llama también. Y volvemos a tocar a las serpientes. Ajá. En su ombligo se forma un lago y sobre ese lago nace una flor de loto. Cuando la flor abre, ella nace el dios Brahma. Brahma, con su mente, crea el mundo plano, o la tierra, y Ujú. todos los locas, o locales, o lugares, o planetas, o estrellas visibles e invisibles en el cielo, donde viven los dioses y otros seres, que no menciona qué son y no solamente dice que existen otros seres. Seres. El intervalo de altura de los planetas desde la Tierra es siempre el mismo, 1,3 millones de kilómetros. Su orden de cercanía a la Tierra es la siguiente. El Sol está a 1,3 millones de kilómetros, la Luna a 2,6 millones de kilómetros, todas las estrellas existentes a 5,2 millones de kilómetros, Venus está a 7,8 millones de kilómetros, Mercurio a 10,8 millones de O sea, kilómetros, aquí ya consideran a los planetas y les empiezan a dar como, así es. ok, ujú, muy bien. Marte a 13 millones de kilómetros, Júpiter a 15,6 millones de kilómetros, Saturno a 18,2 millones de kilómetros, y básicamente no estaban quizá tan correctas las medidas, pero sí estaban en el mismo orden en el que se Existen. podría entender existen los planetas, Ujú, ¿no? ok, ajá. Y además ellos incluían algo que eran los 7 rishis, o bien la Osa Mayor, que se encontraba a 32,4 millones de kilómetros. Y bueno, en realidad las estrellas de esta constelación están a diferentes distancias entre sí. O sea, a pesar de que midieron todas las distancias, Ujú. también decían que había otras que estaban a 274 millones y a 5 billones 193 millones de kilómetros de la Tierra. O sea, estamos hablando a Muchos demasiados. No hagamos mucha cuentas. distancia. En la constelación no hay 7 rishis, sino
35. Eso es lo que nos dicen estos hombres. No estaban tan perdidos, no estaban tan alejados de la realidad, pero ahí va, ¿no? Y el último que yo encontré es el de Mesopotamia, en el que el universo, ellos mencionan, apareció por primera vez cuando Namu, un abismo sin forma, se abrió a sí mismo y en un acto de autoprocreación dio nacimiento a An, el dios del cielo. Y aquí, dios de la tierra, referidos comúnmente como Ninursag. La unión de An y Ki produjo a Enlil, el señor del viento, quien eventualmente se convirtió en el líder de los dioses. Después del destierro de Enlil, de Dilmun, en lugar de los dioses, debido a la violación de Ninlil, y tuvieron un niño, el cual se conoció como Sin, dios de la luna, o también conocido como Nanar. Sin y Nidgal dieron a luz a Inanna, diosa del amor y la guerra. Que yo no me puedo explicar cómo puede haber una diosa del amor y la guerra, pero tiene relación. En el amor y en la guerra, todo se vale. Y a Utu o Shmash, dios del sol, durante el destierro de Enlil, engendró 3 deidades del inframundo. Junto con Ninlil, el más notable de ellos fue Nergal. Namu también dio a luz a Enki o Abzu. Según las escrituras puede llamarse de una u otra forma. Dios del abismo acuático. Enki también controló el Me, los decretos sagrados que gobernaron las cosas básicas tales como la física y las cosas complejas tales como el orden y las leyes sociales. Esto considera el origen de la mayoría del mundo, o sea, prácticamente ellos sí consideraron hasta las leyes de la física y las leyes sociales que nos gobernaban, ¿no? Y bueno, cierto mito mesopotámico afirma que el hombre creció de la tierra como una planta. O sea, florecimos. Por eso te dicen, florece como una flor, florece. Así es. Ok. Esto es lo que yo encontré. Esto es lo que yo encontré de estas culturas. Está interesante, unas más voladas, unas más científicas, unas más acertadas, religiosas. otras no tantas. Y muy parecidas con las dos que yo encontré. Yo voy a hablar, pues, obviamente, de las dos que son mis favoritas, ¿verdad? Y que son como las que le vengo manejando, joven, con mucho más facilidad y agilidad. La primera es la de Egipto. En el caso de la cultura egipcia, el mito de la creación va a empezar con la famosa frase, en el principio de los tiempos. Y nos cuenta que el mundo carecía de todo. Solo estaba ocupado por una masa de brillantes aguas negras y estaba bajo el dominio de un espíritu llamado Jepre. Este dios creador primero dio forma a un huevo. Y de ese huevo surgió Ra, el dios solar con cabeza de halcón. Al nacer Ra, de su aliento creó a Shu, que es el viento, y de su saliva creó a Tefnut, la humedad. Shu y Tefnut tuvieron 2 hijos, Geb, dios de la tierra, y Nut, dios del cielo. Entonces, si te das cuenta, como que ahí vamos empezando a encontrar las uniones, ¿no? Está el huevo, está el viento, está la humedad, está la tierra, está el cielo. Y Geb y Nut se casaron. Es decir, que el cielo yacía sobre la tierra copulando con él. Shu, que era su padre, que es el dios del viento, celoso los maldijo y los separó sosteniendo al cielo con su cabeza y sus hombros y sujetando la tierra con sus pies. De hecho, hay una imagen muy enigmática, donde se ve literal el cuerpo como está como en medio cuadrado y está separando al cielo y a la tierra. Se los vamos a poner ahí en los show notes para que lo vean. Pero Shu no pudo evitar que Nut tuviera hijos, que son las estrellas, dando así origen a la bóveda celeste. Sin saber qué había pasado entre Geb y Nut, Ra
manda a su ojo, porque tenía un ojo que es muy similar a lo que pasa con Odín cuando manda al ojo a buscar cosas para que le traigan más información y más conocimiento. A sus cuervos. Ajá, pero también hace sus cuerpos, no sus cuerpos. Bueno, pero en este caso manda un ojo. A buscar a Shu y a Tefnut. Pero cuando su ojo regresa, se da cuenta que Raya lo sustituyó por otro. Y entonces ese ojo, el ojo viejo, digamos así, se comienza a llorar y de esas lágrimas que cayeron a la tierra nacieron los primeros hombres y mujeres que poblaron a Egipto. Ok. Todas las mañanas, y ahí a ver qué te suena, todas las mañanas Amon-Ra recorría el cielo en una barca que flotaba sobre Nut, muy similar a los nórdicos, ¿verdad? Aquella barca viajaba por el cielo y en ella se transportaba el sol, iluminando a la tierra por un periodo de 12 horas. Cada noche, Nut se tragaba el sol, pero este se regeneraba a la mañana siguiente y Ra continuaba su viaje por la Duat, que la Duat es el equivalente al infierno, donde debía cruzar por 12 puertas, una por cada hora de la noche, custodiadas por la serpiente enemiga Apophis, que es la serpiente cuyo objetivo era acabar con el sol. Pero si Ra la vencía y atravesaba el Duat, volvía a nacer de Nut el sol. Y Amon-Ra lo volvía a transportar por el cielo durante otras 12 horas, dando origen a un nuevo día. Entonces, es muy similar a los nórdicos porque son esas 12 horas en las que está el sol, y ya cuando se lo come Nut, pelea por rescatar al sol en la Duat, contra Apophis, y vuelve a nacer. Entonces, si nacía, quería decir que había vencido a Apophis, y si no, entonces es que pues, no lo había logrado. Ajá. Y igual los eclipses era como están peleando y en lo que logran volver a rescatar al sol, etcétera, ¿no? El ojo que lloró por ser sustituido por uno nuevo se convirtió en la luna y fue llamado Tot, y se le asignó el título del mediador del tiempo, ya que con la luna se podría calcular la duración de los meses. O sea que el sol era un ojo y la luna era otro. Y bueno, esa es la historia de la creación del universo de los egipcios, que más bien habla como, porque de ahí ya surgen todos los dioses, Osiris, Isis, Horus, todos los dioses, sí. ¿no? Pero este es como que los dioses, los primeros dioses, ¿no? Como los de la primera línea. La base. Ajá. Y ahora voy con mi favorita, que es la mexicas. Ok. Y el mito que describe la creación de la civilización mexica es conocido como la leyenda de los 5 soles, donde se habla sobre la creación del mundo náhuatl. Y se dice que este poema se cantaba en el Calmecac, que es el centro de estudios de los hijos de los sacerdotes y de los nobles en aquel entonces. Y este mito leyenda fue recogido hacia 1558 por viejos informantes. Recordemos que todo era a través de generación y generación, y pues bueno, al final cuando se recoge este mito fue en 1558. ¿Qué nos cuenta esta leyenda? Bueno, en una noche los dioses se juntaron en Teotihuacán. Ojo en este punto importante porque Teotihuacán es la ciudad de los dioses, entonces es ahí donde se reúnen estos dioses y platican sobre cómo les gustaría crear un mundo y que en él vivieran personas, ¿no? Y que obviamente pues, los alabaran y demás. Los dioses en esta reunión eran Tonacatecutli y Tonacacihuatl, quienes tuvieron 4 hijos. Xipetotec Rojo, el dios desollado, que es el dios de las estaciones y de las cosas que crecen en la tierra. Tezcatlipoca Negro, que es el espejo humeante o dios de la tierra. Quetzalcóatl Blanco, que es la serpiente emplumada y dios del aire. Y Huitzilopochtli Azul, que es el colibrí del sur y dios de la guerra. Todos ellos vivían en el 13º cielo y Tezcatlipoca era el más poderoso. ¿Okay? Cuando decidieron crear el mundo, hicieron varios intentos. Entonces, el primero que dijo, yo me aviento a hacer el primer intento fue Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, ¿no? O sea, ellos dos dijeron, bueno, vamos a hacerle un mundo. Primero se hizo un fuego, pero ese fuego era muy pequeño y ese fuego era el sol. No era tan grande como para dar mucha luz o calor, porque era solamente la mitad del sol. Después crearon a un hombre y una mujer, Zipac Tonal y Oxomoco. Respectivamente se les dijo qué tenían que realizar. Zipac Tonal le dijo que tenía que ser agricultor y a Oxomoco que debía hilar y tejer telas. Los dioses le dieron de regalo el maíz a la mujer,
a Oxomoco, y algunos de sus granos curaban enfermedades o predecían el futuro. Tuvieron muchos hijos que fueron llamados los Masehuales. Habían creado al medio sol un hombre y una mujer, pero no había tiempo. Crearon días y meses. Cada mes tenía 21 días y cuando había transcurrido 18 meses hacían los 360 días. Y ese lapso lo llamaron año. Que volvemos a lo mismo. Crean hombre, crean mujer. Okay. Y aparte aquí ya crearon el tiempo, algo como allá que veían los planetas y que acomodaron las distancias, aquí ya crearon los días y los meses y crean el año, lo más aproximado pues 360, ¿no? Okay. Ya una vez todo esto creado, crearon el inframundo que se llamó Mictlán. Quetzalcóatl y Huitzilopochtli hicieron otros 2 dioses para gobernar este lugar, que es Micantecutli y Mictecacihuatl, el señor y la señora de Mictlán. Después de esto, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli crearon un poco de agua y colocaron un pez gigante de nombre Zipactli, y la tierra estaba hecha del cuerpo del pez. Oxomoco y Zipactonal tuvieron un hijo de nombre Pilcintecutli. Los dioses se dieron cuenta que no tenía esposa. Y escuchen bien. Y tomaron un poco de cabello de la diosa Xochiquetzal y le hicieron una mujer. Los dioses veían todo esto, pero no estaban tan contentos, mucho menos con el sol que daba muy poca luz. Por lo tanto, Tezcatlipoca decidió que él iba a ser el sol. Y así comenzó la era del primer sol. Tezcatlipoca fue el primer sol. Pero los dioses querían más seres, por lo que crearon una raza de gigantes que comían piñones. Eran tan grandes y fuertes que podían arrancar árboles con sus propias manos. Pero después de 676 años, Quetzalcóatl pensó que Tezcatlipoca ya había reinado mucho como el sol, ¿no? Entonces tomó un garrote y lo golpeó, así como beisbolista, y lo envió a las aguas que rodeaban el mundo. Tezcatlipoca, enojado, se convirtió en un gran jaguar que cazó a todos los gigantes y se los devoró hasta que no quedó ni un solo gigante en la tierra. Cuando habían sido devorados todos, subió al cielo y se convirtió en la constelación del jaguar, que es la Osa Mayor. Pero pues obviamente dijeron, bueno, ya te comiste a todos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces llega la segunda edad o segundo sol. En esta fue la edad del viento. ¿Por qué? Otra vez Quetzalcóatl hizo este mundo y él fue el sol durante esta edad. Dijo, ya basta, Tezcatlipoca, voy yo. Los Masehuales sobrevivían comiendo piñones. Esta era también duró 676 años, hasta que Tezcatlipoca quiso vengarse de su hermano y vino al mundo en una ráfaga de viento tan grande que Quetzalcóatl y los Masehuales fueron arrastrados. Algunos Masehuales se convirtieron en monos y huyeron a la selva para vivir. Entonces, ya tuvimos a la era en la que se comieron a todos los gigantes. Ya tenemos a la era en la que el viento se lleva todo y se convierten en monos. Iguales. La tercera era o el tercer sol fue gobernada por Tlaloc. Él se convirtió en el tercer sol. Esta edad duró 364 años. Durante esta edad la gente comía las semillas de una planta que crecía en el agua. Pero de nuevo Quetzalcóatl destruyó el mundo haciendo correr una lluvia de fuego y toda la gente se convirtió en pájaros. Cuando el reinado de Tlaloc terminó, se le dio el mundo a su esposa, a Chalchitlicue. Ella era la diosa de los ríos, arroyos y todo tipo de aguas. Ella fue el sol durante 312 años. Esta cuarta edad fue época de grandes lluvias. Llovía tanto tiempo y tan fuerte que hubo una gran inundación que cubrió la tierra. El diluvio, exactamente, el diluvio arrasó con los Masehuales, convirtiéndolos en peces. No me quise extender mucho en el cuarto sol, que es la de Chalchitlicue, porque ya lo hablamos, como tú bien lo dijiste, en el capítulo del diluvio, y pues platico un poco sobre qué fue lo que pasó con este diluvio. Pero bueno, después de todos estos caos, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca hicieron las paces, ya que vieron que solo lo único que les traía esta enemistad era destruir el mundo, por lo que decidieron reconstruirlo y crear un nuevo tipo de sol y otras personas. Por lo tanto, crearon un sol que comiera corazones humanos y bebiera sangre humana. Sin sacrificios para alimentarlo, este sol dejaría de brillar y el mundo volvería a caer en una oscuridad. Pero pues no había gente.
cómo iban No a había quien lo sacrificar, habitara. exactamente, cómo iban a sacrificar personas para alimentar al sol si no había gente. Entonces, en los soles anteriores se habían convertido en monos, en pájaros y en peces, los más iguales. Y los que habían muerto habían caído en el Mictlán. Es por eso que Quetzalcóatl decide bajar al inframundo a buscarlos. Pero Ok. Micantecutli no quería que Quetzalcóatl se llevara los huesos, así que le dijo, ok, va, si te los quieres llevar, te pongo una prueba. Aquí está una concha y tienes que dar 4 vueltas por todo el Mictlán tocando la concha. Pero, ¿qué creen? Que la concha no tenía como tocarse. Entonces, como Quetzalcóatl tenía a sus amigos gusanos y a las abejas, les dijo, vénganse para acá, ayúdenme, hagan hoyitos y ustedes toquen la concha. Entonces dio las 4 vueltas y ganó. Al ganar el desafío, Mictlantecutli le dio los huesos, pero no iba a ser tan fácil su salida. Micantecutli le dijo a un pájaro que no lo dejara salir. Entonces, al tratar de huir, Quetzalcóatl tiró los huesos, se cayó, Ujú. tiró los huesos y se hicieron 1000 pedazos. Entonces se dice que por eso la gente es de todos los tamaños. Ok. Cuando logró salir con todos los pedazos de hueso, llegó con Cihuacóatl, que es la mujer serpiente, quien Ujú. convirtió los huesos en harina y los puso en frascos. Cada uno de los dioses dejó un poco de sangre para hacer la masa que diera forma a las personas. Y así es como Ok. surgen los seres humanos. Cihuacóatl hace esta masa con la sangre de algunos dioses y en algunas versiones dicen que es con la sangre de Quetzalcóatl, en otras que es con la de todos Ujú. los dioses y crean a los seres humanos. Pero entonces ellos se ven obligados a que gracias a que los revivieron o que los crearon, tienen que hacer sacrificios humanos para que el sol siga saliendo todos los días. Entonces, Ok. era la razón por la cual hacían sacrificios, porque si no hacían el sacrificio, entonces el sol no salía. Ujú. ¿Mm? El quinto sol es en el que vivimos actualmente, o sea, sigue contando el tiempo del quinto sol. Y se dice que muy probablemente termine con un terremoto. No sabemos Ujú. cuál de los dos dioses y Quetzalcóatl o Tetzaltlipoca quieran hacer una mala jugada y acabar con el quinto sol a través de un terremoto. Ya se acabó con agua, ya se acabó con fuego, ya se acabó con viento, entonces toca la tierra y la tierra es terremoto. Esa es la historia que está contada en nuestro famoso y mal nombrado calendario azteca. Ahí Ujú. están los 5 soles y están contada la historia del sol de agua, del sol de fuego, del sol del viento, del sol de la tierra. Y pues bueno, estamos Y en... también la aclaración de lo del Popol Vuh, ¿no? Sí, bueno, de Popol El- Vuh no lo quise mencionar por lo que No, les no, había no, no, no. comentado. No, la aclaración, por eso digo la aclaración, Ajá, de que ajá. por eso no hacemos mención del Popol Vuh, porque no es Mm, enteramente. sí, no es enteramente una versión maya, porque se dice que hubo como algunas como vulgarmente se dice, metieron la mano los españoles en una traducción que no era la correcta y pues no sabemos qué tantas cosas sean ciertas y qué tantas cosas no sean ciertas. Ujú. Pero bueno, en el caso también, por ejemplo, de los 5 soles, pues también no sabemos exactamente bien la veracidad del mito porque, como les decía, hasta 1558 es que se escribe, mientras había Ujú. sido pasada y transmitida por generación en generación. Pero si se dan cuenta, tiene mucho que ver con la parte de el huevo también, y el aire, y que la barca, y que si los dioses, y que si suben, y que si bajan, y que si no se les sacrifica, etcétera. Todos los mitos de la creación van como muy enlazados, el hombre y la mujer que crearon primero, de ahí surgen todos los hijos, ¿no? Van de la mano. Van de la mano. Y hay un punto muy importante que también espero pronto podamos tocar, los gigantes, ¿no? Los Ujú. gigantes que también mencionan que existieron y que ya vimos que en la Biblia también dice que existieron. Entonces, pues bueno, esos son los mitos de la creación. Eso es lo que nosotros pudimos investigar sobre cómo es que se creó el mundo y quisimos empezar con este tema, este Mayo con M de mamá creadora, por darles como una, pues, ¿cómo hacerlo? Eh, para festejar a las madres. Una remembranza. Ajá. Así que no se pierdan todo este mes a ver temas de madres, Valiendo madres. valiendo madres. Y pues bueno, eso es todo. ¿Algo más si quieres tú aportar sobre estos mitos de la creación? No, pues fíjate que es muy interesante, ¿no? Cómo muchas se relacionan. O sea, aun Ujú. cuando estaban de un Miles lado de al otro, kilómetros lejanos. sí, 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 totalmente fuera de contexto y todo,
todas coinciden, ¿no? Y cómo pues, la religión más dominante y predominante en el mundo, ¿no? Tomó lo mejor y lo peor y armó un repertorio, ¿no? Y dijo, de esto yo armo mi propia canción, ¿no? Y pues ahora sí que todas son lo mismo, nos guste o no, pues casi todas las mitos de la creación hablan exactamente de lo mismo. Y lo increíble es cómo podemos decir que hasta inclusive hay culturas, ¿no? Que midieron el tiempo, el espacio, el tamaño, la forma, todo, y pues no estaban tan alejados de la realidad, ¿no? Y en todas hay un Dios creador. En todas. Quizá ya hablar de un huevo cósmico y todo esto, bueno, ya es como muy, muy fumado, pero es una metáfora al final del día, ¿no? Es una metáfora que mal que bien nos está poniendo en un lugar de una creación, ¿no? Simplemente ya los chinos hablaban de una gran explosión, ¿no? Haciendo referencia a un Big Bang pues muy arcaico, ¿no? Con fuegos artificiales, pero un Big Bang al final del día, ¿no? Y se menciona el Como... diluvio, y se mencionan eras como de muchos vientos, y de muchos... una inundación. Ajá, o sea, el diluvio. Y ahora con esto del quinto sol, a mí, por ejemplo, sí me impresiona porque digo, bueno, finalmente sí se les define el mundo por algo de la Tierra, ahora le toca a la Tierra. Pues sí, no estamos como tan perdidos porque ha habido muchos, ¿no? Muchos terremotos desde el 2019, bueno, 17 que fue aquí, hasta 17. todo este tiempo, hasta el 2020, 21, ha habido en todo el mundo terremotos. Entonces, pues bueno, de hecho hay un muy buen libro de un muy buen amigo, de Luis Fernando Burguete, que habla precisamente sobre esta destrucción por un terremoto, como de esta leyenda del quinto sol que se va a cumplir. Entonces, pues ahí se los ponemos en las fuentes por si quieren leerlo. Está muy bueno, habla sobre precisamente cómo va a ser la destrucción del mundo a través de cumplir con esta profecía de que se acabará el quinto sol. Y ya no ha habido sacrificios, ¿no? Te decía que hace poco fue la granizada en el centro y que se llenó de hielo, 30 centímetros de granizo en el centro, se cayó un techo en el lugar donde estaban los guerreros águila, y pues se habla de Tlaloc, ¿no? Entonces te dije, ¿y a quién sacrificaría para que cayera una tormenta de ese estilo, ¿no? Pues mira, sacrificios yo creo que ya fueron muchos, ¿no? En todo el mundo. Muchos, entre todos los dioses y todas las creencias, yo creo que ya. Ahí se los dejamos de tarea. Coméntenos qué piensan sobre el mito de la creación, qué piensan sobre esos sacrificios que le hicimos a Tlaloc y y sobre este fin del mundo que piensan que existirá en los aztecas. Porque eso es ¿Quién lo nos que creó? viene, que eso es lo que viene aquí de nuestras creencias, de nuestras raíces, ¿no? Entonces, pues, bueno, sí los ¿Sabes nórdicos, sí los egipcios, sí los chinos, pero nosotros qué nos tenemos aquí. faltó? ¿Qué? La de Alien, la teoría de Alien, Covenant y... Sí, son como cosas futuristas, pero bueno, pues si quieren algún especial así, comenten, Para comenten. volverte a chutar en un día. Ay, no, ese día acabé, se los juro, con dolor de cabeza y sentía la cabeza como 4 veces más grande de mi cabeza, normal así, sentía pum, pum, pum. No es algo que jamás en la vida he podido explicarme ni entender cómo es que acabé con la cabeza así. Pero bueno, Es mucha información para tu cerebro. sí, demasiada. Pero bueno, coméntenos qué quieren, qué opinan sobre este mito de la creación, si se quedan con... Y sabes qué, no tocamos tampoco el tema de la Biblia y del Corán. Estaría interesante hacer también un especial de eso, así que comenten para que se los hagamos. Y pues estaría interesante compararlo con Sí, no, las... no, no, digo, nada más. Que para Pero que está vean bien. que hubo bueno, ya se dieron cuenta con todo lo que platicamos que hay muchísimas Una conexiones. relación. Exacto. Pero bueno, si quieren ese especial, comenten. Así que, pues eso fue todo por el día de hoy y los esperamos en el siguiente rollo. Acuérdense todo este mes, es mayo con M de mamá y nos estamos viendo. Síganos Creadora y en todas, destructora. síganos en todas nuestras redes sociales y no se olviden compartir y no se les olvide presumirnos en todos lados. Todo. Ya Sí, estamos en todos lados ahora sí. bueno, nos vemos, cuídense. Bye. Bye.